caso Norín Catrimán y otros dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche versus Chile, y las 5 caras de opresión. Hechos principales. En el sur de Chile, específicamente en la zona de Biobío y Larancay, que provocó un litigio entre el Estado y algunos dirigentes de la comunidad mapuche y un activista social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en base a las acciones de los señores Segundo Norín, Pascual Pichú, Víctor Ancalaf, Juan Milacheo, Florencio Miraleo, José Huenchuña, Juan Miraleo y la señora Patricia Troncoso, quien es activista por la reivindicación del mencionado pueblo. Fueron acusados por una serie de acciones efectuadas entre los años 2001 y 2002. Estas acciones contemplan incendios en varias zonas, la destrucción de la maquinaria e instalaciones de algunas empresas. En base al informe del Relato Especial de las Naciones Unidas, el pueblo mapuche ha sido por muchos años objeto de discriminación e imaginación, viéndose estos problemas agudizados por la cada vez mayor presencia de empresas de explotación forestal y la implementación de proyectos de ingeniería en zonas que ancestralmente han pertenecido a este pueblo. Con ello es evidente que la reducción física de su territorio y el deterioro de sus condiciones de vida. Los mencionados ciudadanos son dirigentes de su comunidad, con lo que en la lengua mapuche se conoce como lonchos y owenken, y fueron acusados como terroristas sometidos a procesos penales amparados por la legislación chilena, que contempla dicho delito. Explotación. En el caso pueblo mapuche versus Chile sí se da, ya que los pueblos mapuches son el 10% de toda la población chilena, ubicados al sur de la misma. A base de las protestas sociales a fines del siglo XX y la primera década del siglo XXI, en donde ocurre el impacto que se permita la utilización de empresas forestales y la construcción de esos proyectos de desarrollo, en parte de las tierras donde habitaban las familias de los pueblos mapuches. Es aquí donde se da la explotación, ya que esto trajo como consecuencia que cada vez estén más reducidas las tierras y más complicado el acceso a bosques de las comunidades y los recursos que utilizaban los miembros del pueblo mapuche para subsistir. Además, esos territorios se vieron amenazados e invadidos por propiedad de particulares, y no solo eso, también la construcción de grandes proyectos de desarrollo como centrales hidroeléctricas y principalmente carreteras. Es por ello que la explotación que se dio no solo fue la explotación física al obligarlos a trasladarse de un lugar a otro y perder sus territorios, viviendas por esas construcciones, sino también la explotación de los recursos que utilizaban para sobrevivir. La marginación se da porque las empresas y los proyectos que iban a construirse en estos territorios veían a los líderes, cada uno de los miembros del pueblo mapuche, como personas sin educación ni preparación, por el simple hecho de pertenecer al territorio rural. Consideraban por ello que no estaban aptos para recibir el mismo pago que otras personas que venían de zonas rurales. Además, no les permitían el poder trabajar en dichas empresas. Carencia de poder. La situación actual de los indígenas en Chile es el producto de una larga historia de marginación, discriminación, exclusión y despojo de sus tierras. Esto debido a la carencia de poder para tomar decisiones con respecto al Estado chileno. Por esa razón, en el territorio del pueblo mapuche se da protestas sociales con el fin de que fueran atendidas y solucionadas sus reivindicaciones, fundamentalmente referidas a la recuperación de sus territorios ancestrales y con ello el respeto, uso y goce de dichas tierras y recursos naturales del pueblo mapuche, ya que no tienen control de sus territorios desde finales del siglo XX. En el Estado chileno se da explotación por empresas forestales y de construcción de proyectos de desarrollo en las tierras de la comunidad que constituyen sus territorios tradicionales, además la construcción de grandes proyectos de desarrollo. En la primera década del siglo XXI se desarrollan centrales hidroeléctricas, carreteras que generan una serie de conflictos sociales en torno a los derechos humanos de los indígenas de la comunidad mapuche. La cara de la violencia. La cara de la violencia se vio representada por acciones de fuerza mayor realizadas por parte del Estado chileno y sus agentes, tras haberse suscitado protestas sociales que dieron lugar a abusos violentos, ya sean físicos, verbales y maltratos por parte de miembros del ejército, que fueron en contra de los miembros del pueblo indígena mapuche. Incluso se dice que el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas sostuvo que es un hecho innegable que algunos miembros de los carabineros hicieran un uso potencialmente letal y excesivo de la fuerza durante las operaciones realizadas en las comunidades del pueblo indígena mapuche.
Y finalmente tenemos la cara del imperialismo cultural. Esto se da cuando existe el dominio de una cultura sobre otra, pretendiendo anular a la minoría. Es así que dentro del caso se da esta situación debido a que personas externas veían a esta comunidad como personas muy inferiores, debido a su etnia, a su vestimenta, a su lengua autóctona y sus diversas tradiciones, ajenas a las del resto. Es así que esta diferencia cultural se empieza a ver muy marcada dentro del caso. Gracias.